Sí, doctor. Bien, voy a empezar a grabar y voy a iniciar la clase. Recording in progress. Mensaje recibido. Muy bien. Como ustedes están viendo en la definición, hoy vamos a ver los síndromes de mala absorción. Y digo los síndromes porque son varias entidades que normalmente los médicos vemos y con mucha frecuencia este tipo de enfermedades. Bueno, es una entidad, el síndrome de mala absorción intestinal, que agrupa a una serie de enfermedades cuya característica es la incapacidad del tubo digestivo para absorber los nutrientes. ¿Ok? Muchas personas tienen este problema, esta incapacidad de absorción de los nutrientes a través de las vellosidades intestinales y luego hacia la vena porta y luego hacia el hígado. Entonces, como ustedes pueden ver, es una, es una agrupación de enfermedades que aquejan al tubo digestivo. Se denomina también un estado fisiopatológico porque no proporciona una explicación etiológica puntual, por lo que a veces no debe considerarse como un diagnóstico final adecuado, sino más bien podríamos identificarlo como un síndrome de mala absorción, ¿sí? Aunque en algunas enfermedades que ya les voy a ir mencionando, la absorción puede estar incrementada. Eso pasa, por ejemplo, en la hemocromatosis y en la enfermedad de Wilson, que son enfermedades, pues, más bien con una etiología muy precisa, ¿ya? Si ustedes se acuerdan del intestino, del duodeno y del intestino delgado, pues en el intestino delgado vamos a encontrar numerosas vellosidades intestinales, microvellosidades y enterocitos como ustedes están viendo en esta figura, ¿sí? Ahí ustedes tienen la capa serosa, la doble capa muscular, la submucosa y la mucosa. Y ustedes pueden ver cómo en la mucosa vamos a encontrar las vellosidades intestinales, donde llegan a terminar vasos sanguíneos, y además vamos a encontrar microvellosidades también. Miren ustedes, dentro de estas vellosidades existen microvellosidades y además enterocitos, que son las células que están formando estas vellosidades intestinales. Miren ustedes, una vellosidad intestinal es el acúmulo de enterocitos, ¿sí?
Y miren ustedes estos enterocitos como en una de sus bases, pues presentan microvellosidades, ¿no? Entonces, las vellosidades intestinales, los enterocitos, las microvellosidades intervienen de forma activa en la absorción de los nutrientes, en la absorción de los nutrientes. Si ustedes se acuerdan, dentro de las bases fisiológicas que nos brinda las funciones del intestino, están básicamente estas, ¿no? Digestión y absorción de nutrientes, la digestión y absorción de nutrientes que está a través del estómago, del duodeno, la absorción de nutrientes que está a partir del yeyuno, del ilio. Como ustedes saben, el intestino es una barrera y defensa inmunitaria muy complicada. En el intestino también se absorbe y se secreta y hay una secreción de líquidos y electrolitos muy abundante. Y además producen aminas bioactivas y péptidos. Miren ustedes en este corte intestinal de los 7 metros de intestino que tenemos más o menos, miren ustedes la cantidad de mucosa intestinal, de su mucosa que tenemos en un corte transversal. Entonces podemos presumir que hay millones de estos enterocitos y de estas vellosidades intestinales dentro del intestino delgado, ¿no es cierto? Bueno, como les decía, la digestión se la realiza a partir de que digerimos sustancias complejas que se llaman polímeros en sustancias simples que se llaman monómeros, ¿sí? Ustedes saben que vamos a digerir las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas en componentes más simples de estos alimentos. Y la absorción se la realiza a través de la membrana de los enterocitos para entrar a la circulación, ¿no? Sobre todo a la circulación portal. Ustedes saben también que para proceder a la digestión de proteínas, por ejemplo, en el estómago, hay algunas enzimas y hormonas que son las encargadas de producir la digestión de proteínas, ¿no? En sus complejos más simples, en los aminoácidos. Por ejemplo, tenemos a la pepsina, que es un hidrolizante de las proteínas. Tenemos a los polipéptidos y aminoácidos formados a partir de la pepsina. Estos polipéptidos y aminoácidos formados a partir de la pepsina, de la digestión, estimulan la liberación de gastrina y otras enzimas más. En el duodeno, por cierto, también existe la liberación de otras enzimas y hormonas como la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa a partir del páncreas, que son, eh, que son sustancias que van a intervenir en la absorción de proteínas. Los carbohidratos. Los carbohidratos comienzan a digerirse ya en la cavidad bucal a partir de la amilasa de las glándulas salivales, ¿sí? Lo mismo en el duodeno, a partir de la amilasa pancreática, pues, y la función de este tracto intestinal es convertir en monosacáridos y estos se van a absorber junto con el sodio, como ustedes están viendo en esta figura, ¿no? Hay un transporte activo que va a absorber los carbohidratos en azúcares simples que se llaman monosacáridos. Bueno, y los lípidos también son digeridos en el estómago, en el duodeno y a partir de las sales biliares, ¿no? Ustedes saben que en el estómago está la lipasa gástrica, que es un emulsificante, está en el duodeno está la lipasa pancreática y además está la bilis, que emulsifican las grasas.
Y a partir de esta digestión que se hace con los lípidos, se van a formar apoproteínas y diferentes tipos de fosfolípidos, kilomicrones, etcétera, que pues van a ser de esta manera digeridos. ¿Ok? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un síndrome de mala abscisión? Como les digo, es una serie de cuadros y no estamos seguros cuál es el problema. Los médicos eh, tienen, tienen diarrea, o sea, no es una diarrea crónica, no es una diarrea aguda, pero sí tienen cuadros diarreicos que les dura unos días, un par de días, un día, y luego les pasa. Hay dolor y distensión abdominal, hay meteorismo, a veces evacuaciones abundantes, pastosas y fétidas, hay borborismos, sonido del intestino, y en algunas circunstancias se produce dientería, es decir, eliminación de restos de alimentos no digeridos. Y en algunas circunstancias se produce esteatorrea, es decir, heces fecales que tienen grasas en su interior, ¿ok? No absorbidas también. Entonces, miren ustedes el cuadro clínico. Podría ser una mala absorción a los hidratos de carbono, podría ser una mala absorción a las grasas, podría ser una mala absorción a las proteínas, pues sí, podría ser una serie de manifestaciones, ¿no es cierto? La pérdida de peso es son manifestaciones no digestivas, porque ustedes ven que el cuadro clínico lo hemos dividido en manifestaciones digestivas, que ustedes están viendo, y manifestaciones no digestivas, ¿no? Dentro de las manifestaciones no digestivas está la pérdida de peso, la hipotrofia muscular, la piel seca, adelgazada, descamativa, el aplanamiento de las papilas linguales, tienen ceguera nocturna, xeroftalmia, xerodermia por avitaminosis A, tienen equimosis por falta de vitamina K, tienen osteopenias y fracturas por falta de vitamina D, tienen anemia por falta de hierro, folato y vitamina B12, tienen parestesias y tetanías por falta de calcio e hipomagnesemia, tienen una mala cicatrización por sí. Miren ustedes qué interesante las manifestaciones no digestivas. Entonces, llegar a un diagnóstico de un síndrome de mala absorción no es nada fácil, porque es un paciente que tiene manifestaciones digestivas, como yo les estoy indicando, y manifestaciones no digestivas que están causadas por numerosos cuadros, como ustedes están viendo en la figura. ¿Ok? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pues un hemograma, una biometría hemática, ¿no? El tiempo de protrombina, las proteínas en suero, medir las proteínas en suero es muy importante, la fosfatasa alcalina, valores séricos de caroteno, colesterol, albúmina, hierro, folato, cobalamina, calcio, etcétera, son exámenes que nosotros podemos utilizar para llegar a un diagnóstico preciso, porque puede ser que el paciente tenga algún problema de mala absorción, como ustedes están viendo, ante algo o ante un grupo de sustancias, como ven en la figura. Hay una prueba que se llama la prueba de Schilling para determinar la mala absorción de la cobalamina, la vitamina B12, que es muy importante. La vitamina, la mala absorción de vitamina B12 produce un tipo de anemia muy importante y es también importante hacer el buen diagnóstico cuando se trata de este tipo de anemia, ¿no?
Em, Entonces, en la prueba de Schilling se produce la anemia perniciosa, es decir, en la prueba de Schilling demostramos que no hay una buena absorción de la vitamina B12. Y la vitamina B12 es muy importante en el metabolismo del hierro, ¿sí? Y entonces se va a producir anemia perniciosa. Ese paciente no va a tener la vitamina B12, no va a tener buenos valores de hierro para poder fabricar glóbulos rojos, ¿sí? Pues entonces se llama anemia perniciosa, muy importante la falta de vitamina B12, ¿sí? Y además esto puede dar pancreatitis crónica, puede dar acloridria, síndromes de proliferación bacteriana, disfunción en el ilium con inflamación, ¿ok? Entonces, hay diferentes pruebas, la de Schilling es una, la prueba urinaria de la dexilosa, que es una pentosa que se absorbe exclusivamente por el intestino delgado, que en una orina se puede recolectar y medir los niveles de dexilosa, ¿sí? Que es es un polipéptido que se tiene que absorber. Otro de los métodos interesantes son las radiografías intestinales variatadas. Se llama radiografía intestinal de doble contraste, que se hace del intestino grueso. En una radiografía variatada o de doble contraste del intestino, nosotros podemos ver con mucha claridad si hay alguna afectación extensa de la mucosa, ¿sí? Se puede observar dilatación del intestino, se puede observar dilución del vario por el incremento de la secreción del líquido intestinal. En fin, o sea, el estudio radiológico varitado del intestino en este tipo de exámenes es muy importante. Claro, finalmente la biopsia de la mucosa a través de una endoscopía va a ser un diagnóstico muy preciso porque la biopsia va a llevar al anatomista patológico a definir con certeza qué tipo de enfermedad es. Entonces, dentro de las lesiones difusas específicas, nosotros tenemos algunas enfermedades como las que están viendo ustedes en la figura, la enfermedad de Whipple, las abetolipoproteinemias, los déficits de inmunoglobulinas, ¿sí? Tenemos también lesiones específicas en placas, como los linfomas, gastroenteritis eosinofílicas y una serie de invasiones de microorganismos como los que ustedes pueden ver en la figura, ¿sí? Todos ellos pueden producir síndromes de mala absorción. Tenemos lesiones difusas específicas como el sprue celíaco, el sprue tropical, que son enfermedades de mala absorción que producen una mala absorción de las grasas sobre todo, y los pacientes se caracterizan por presentar esteatorrea. La esteatorrea son heces fecales que están, que tienen mucha grasa en su contenido. ¿Ok? La enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad muy común. Miren, uno de cada 113 personas. Más común en ascendencia europea, los pacientes de raza blanca. La característica esencial de la enfermedad celíaca la constituye la anormalidad de la mucosa intestinal, la cual puede ser estudiada en la biopsia, y la respuesta de los síntomas a la eliminación del gluten en la dieta. ¿Ok? Cuál es el problema de la enfermedad celíaca? No pueden comer gluten porque estos pacientes presentan síntomas como ustedes pueden ver en el cuadro. Mala absorción de diversos nutrientes, diarreas, esteatorreas, pérdida de peso, consecuencia de la pérdida de nutrientes, por consecuencia de la pérdida de nutrientes, ellos presentan anemias, enfermedades metabólicas óseas,
Inclusive edemas si pierden muchas proteínas, ¿ok? La etiología de la enfermedad celíaca, la etiología es desconocida. Se dice que podrían ser factores ambientales, como por ejemplo la presencia de la gliadina, que es un compuesto del gluten que está presente en cereales como el trigo, avena, centeno y cebada. Se dice que puede ser por factores inmunitarios, presencia de inmunoglobulina A, antigliadina y en fin, otros factores inmunitarios. Y también la presencia de factores genéticos, ¿sí? Hay un gen que ya lo han reconocido que casi todos los pacientes lo presentan. Este se llama HLA-DQ2, ¿sí? O sea, miren ustedes que en la enfermedad celíaca muchos pacientes tienen o le echan la culpa porque los pacientes leen mucho cuando tienen un niño con estas características. Se leen todo lo relacionado con el aparato digestivo que hay en el internet. Ellos pueden diagnosticar muchas cosas, piensan que es por el gluten, por esta gliadina. Sin embargo, se ha demostrado que en este tipo de pacientes el factor genético es muy importante. Son pacientes que presentan un gen que puede ser la causa de la enfermedad celíaca. ¿Ok? El diagnóstico, pues, tiene que ser una biopsia. Se observa atrofia de las vellosidades. Puede haber un estudio serológico para ver tipo de la inmunidad. Y hay una rápida respuesta a la instauración de una dieta sin gluten. A estos niños, a estas personas, les dan alimentos sin gluten, eso mejor. Entonces, para el tratamiento, la eliminación del gluten es esencial, evitando el trigo, la avena, el centeno, la cebada, alimentos, cereales que tienen este elemento, ¿no? Que es el gluten. Medicamentos suplementarios con el fin de corregir las deficiencias ocasionadas por los defectos de la mala absorción. Multivitamínicos, minerales, etcétera. Ese es el tratamiento y claro, una dieta muy seleccionada. Para hacer tratamiento de una enfermedad celíaca, tendremos que tener el acompañamiento de un nutricionista, de una nutricionista. ¿No es así? Enfermedad celíaca, no se olvide. Sprue tropical. El sprue tropical es un síndrome que se caracteriza por diarrea crónica en un medio tropical, esteatorrea, ya les he dicho, a veces con grasa, pérdida de peso y carencias nutricionales, ¿sí? Como por ejemplo, carencias nutricionales al folato y a la cobalamina. Sprue tropical. La etiología puede ser por la respuesta a los antibióticos. Se cree que puede ser de origen infeccioso, ¿sí? Producida por algunas bacterias que ustedes están viendo, que son gran negativas, pero a consecuencia de esto, muchas veces los médicos utilizamos muchos antibióticos para mejorar los cuadros, para eliminar las bacterias. Y al utilizar muchos antibióticos, eliminamos la flora bacteriana. La flora bacteriana, ¿sí? Por eso es que los médicos tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos enfermedades de esta naturaleza. No es bueno darle antibiótico de entrada si no tienes un buen diagnóstico. El diagnóstico, obviamente, que es la biopsia, el tratamiento, pues las tetraciclinas, miren, por un largo tiempo para eliminar estas, si es de origen infeccioso, ¿sí? Y el ácido fólico, que es muy importante, ¿ya? El síndrome del intestino grueso, bueno, el síndrome del intestino grueso del intestino corto, perdón, síndrome del intestino corto, perdón, reitero, se produce en pacientes que
han presentado alguna patología importante y se les ha hecho una resección intestinal. ¿Ok? Imagínense, por ejemplo, alguna vez les hablé del infarto de la arteria mesentérica superior. Entonces, cuando hay un infarto de la mesentérica superior, cuando hay una oclusión intestinal por cualquier causa, a veces los cirujanos tenemos que resecar el intestino, ¿sí? Y eso produce un intestino corto. Claro, obviamente ustedes se dan cuenta, si nuestro intestino mide 7 metros es por algo, pero si a este intestino de 7 metros le vas a cortar 1, 2, 3, 4 metros, pues se va a producir un síndrome de intestino corto y un síndrome de mala absorción intestinal, ¿no? Entonces, en el tratamiento, opiáceos, dieta pobre en grasas, alta en carbohidratos, reposición de vitaminas y de minerales. Es muy frecuente en pacientes que han tenido algún problema intestinal y a consecuencia de ese problema intestinal se les ha tenido que hacer una resección del intestino. ¿Ok? Síndrome de proliferación bacteriana. La proliferación debido a una éstasis causada por trastornos del peristaltismo. ¿Sí? No se olviden que los trastornos del peristaltismo pueden producir la enfermedad, la enfermedad de Chagas. Ustedes saben que la enfermedad de Chagas ataca al sistema nervioso que inerva el intestino. Acuérdense del de los dos sistemas nerviosos que inervan el intestino, ¿no es cierto? Entonces, si el Chagas es capaz de afectar al sistema nervioso del intestino, pues puede producir una éstasis causada por trastornos del peristaltismo, ¿sí? Y cuando hay una éstasis en el peristaltismo, pues va a haber una proliferación de bacterias, eh, como la Escherichia coli, por ejemplo, como bacteroides, por ejemplo, que secuestran cobalamina y producen anemias macrocíticas y otras entidades como la estatorrea, ¿ya? Enfermedad de Whipple. La enfermedad de Whipple es un trastorno multisistémico, crónico, que cursa con diarrea, esteatorrea, pérdida de peso, artralgias, problemas cardíacos y del sistema nervioso central. La etiología es un microorganismo que se llama el Troferima whipplei, ¿ya? El diagnóstico se lo hace a través de una endoscopía y por supuesto, junto con la endoscopía tendríamos que hacer una biopsia y llevar a la anatomía patológica, pero y además llevar al laboratorio para que en el laboratorio nos puedan reconocer al microorganismo que les estoy diciendo que es el responsable de esta enfermedad. Bueno. Enteropatías con pérdidas de proteínas. Algunas enfermedades pueden producir mala absorción de proteínas y son grupos de trastornos que cursan con hipoproteinemia y como no hay buenas proteínas en la sangre, pues se va a perder la presión oncótica de los vasos sanguíneos y la pérdida de presión de los vasos sanguíneos va a producir pues que el líquido que hay en los vasos sanguíneos se vaya al intersticio y esto va a producir edemas. Por eso es que la enfermedad se llama también enteropatía con pérdida de proteínas. Sí, un poco más raro. La enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, enseguida les voy a mostrar estas otras enfermedades. La enfermedad inflamatoria intestinal comprende tres entidades. La enfermedad de Crohn,
la colitis ulcerosa y la colitis indeterminada. La incidencia se ha incrementado prácticamente en todos los países durante el siglo XXI, en todos los países industrializados y desarrollados. Entonces, no se olviden, enfermedad inflamatoria intestinal comprende hoy en día enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, colitis indeterminada. Sobre la colitis indeterminada, entre el 7 al 10% de los casos de enfermedad inflamatoria intestinal entran en esta categoría. La colitis grave, que presenta características de ambas enfermedades, lo que dificulta la diferenciación. Cada vez más una definición clínico-patológica. ¿Cuáles son los factores de estas enfermedades? No se olviden, enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn, colitis ulcerosa, colitis indeterminada. Hay factores genéticos, hay factores ambientales y hay factores relacionados con el mismo, ¿sí? Que al unirse contribuyen al desarrollo de enfermedad inflamatoria intestinal. Es muy difícil diagnosticar estas enfermedades. ¿Hay factores genéticos? Sí, hay factores genéticos. Algunos genes están asociados, se han reconocido, miren ustedes en la figura, genes asociados con colitis, hay una gama de genes, genes asociados con enfermedad de Crohn, genes asociados con enfermedad inflamatoria intestinal. Y miren ustedes cómo los científicos, los genetistas, se han dado el tiempo para reconocer, para estudiar la gama de la presencia de genes que hay en cada una de estas entidades, ¿ok? Por eso es que el factor genético es muy importante, ¿sí? Mayor concordancia en gemelos, en el 58% en gemelos homocigóticos, en mayor concordancia en familiares en primer grado, ¿sí? Tiene aumento de 5 veces de desarrollar la enfermedad cuando hay enfermedades familiares de primer grado con alguna de estas enfermedades. Se ha implicado, miren ustedes, más de 201 mutaciones genéticas. Y miren ustedes todos los genes que han podido ellos asimilarlos para estas enfermedades, ¿sí? La respuesta inmune y enfermedad de Crohn. La respuesta inmune y enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria, como ustedes pueden ver, con una liberación de pues mediadores inflamatorios como las citocinas proinflamatorias, interleuquina 17, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Miren ustedes estos mediadores proinflamatorios presentes en la enfermedad de Crohn van a producir un daño en la pared intestinal. ¿Por qué hay estos factores inflamatorios? ¿Por qué están produciendo una enfermedad permanente en el intestino? Pues no sabemos. Probablemente sea un problema genético, ¿ok? Probablemente sea genético y estos factores que yo les estoy contando son los factores que van a producir inflamación crónica a nivel de la mucosa del intestino delgado. Ahí ustedes pueden ver todos los factores proinflamatorios que van a producir la migración de glóbulos blancos, neutrófilos, macrófagos y todo lo que sabemos en una inflamación, ¿sí? La respuesta de la enfermedad inflamatoria también, ahí ustedes tienen, también liberación de interleuquinas, ¿sí? Hay una alteración en la barrera intestinal formada por enterocitos, células caliciformes, neuroendocrinas, células de Panen, células M, células inmunitarias, presentadoras de antígeno. Hay una actividad de macrófagos atenuada, lo que deteriora la actividad de neutrófilos y permite la translocación bacteriana. O sea, hay alteraciones en la microbiota, ¿no? En la flora microbiana se producen microbiomas donde hay una amplia variedad de bacterias, de virus, de hongos y otros animales unicelulares
que pues viven en el huésped y obviamente que van a producir estos síndromes inflamatorios. ¿No es así? Pueden haber factores externos. Los factores ambientales son claves para el desarrollo de la enfermedad intestinal. Las dietas ricas en grasas saturadas y carnes procesadas. Ustedes saben que hay mucha gente que le gusta las grasas saturadas, ¿no? Todo lo que es carnes frías, todo lo que es la familia de los embutidos, ¿no? Dietas altas en fibra reducen el riesgo de la enfermedad inflamatoria. Medicamentos que alteran el microbioma, como antiinflamatorios, como antibióticos. Abusar de los antibióticos, abusar de los AINES, pues alteran el microbioma intestinal. Entonces, hay factores externos que pueden producir esta enfermedad, estas enfermedades, sí es muy común. Dentro de la epidemiología, más común en países occidentales, principalmente norte de Europa y América del Norte, 1.6 millones de estadounidenses afectados, más de 700,000 con Crohn, más de 900,000 con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Sí? Mayor predisposición en la segunda y cuarta década de la vida. La enfermedad de Crohn afecta en edad promedio de 15 a 25 años. Oigan, miren, chicos jóvenes que pueden tener Crohn, ¿sí? La enfermedad inflamatoria intestinal afecta promedio de edad entre 25 a 35 años. O sea, estamos hablando de gente joven que puede tener enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Que puede tener enfermedad de Crohn. ¿Listo? Entonces, recordar en la enfermedad de Crohn, recordar que el 35 a 45 por ciento de los casos, la enfermedad está en el ilion terminal. No se olviden, duodeno, yeyuno, ilion terminal y colon proximal. El 30 por ciento de los casos, enfermedad en ilion terminal. El 20 por ciento de los casos, enfermedad limitada al colon. Enfermedad gastroduodenal asilada en menos del 5%. La afectación yeyunal es rara. ¿Sí? Esto es importante. El cuadro clínico, dolor abdominal, diarreas acuosas, pérdidas de peso. Puede afectar cualquier parte del tracto intestinal, desde la boca hasta el ano. La gravedad y la ubicación de la enfermedad dictan los signos y síntomas asociados. Pero ya saben ustedes, 35 a 45 por ciento de los casos, la enfermedad de Crohn está en ilion terminal y colon. ¿Sí? Dolor abdominal, diarrea acuosa, pérdida de peso. El dolor abdominal son dolores tipo cólico, persisten años antes del diagnóstico, se alivian después de las deposiciones, dolor en cuadrante inferior derecho, en fosa ilíaca derecha. A veces estos dolores pueden ser agudos y severos, simulan una apendicitis, pueden ser insidiosos con brotes y remisiones. ¿Ok? Miren, qué grave. Yo he tenido un par de pacientes con enfermedad de Crohn hiper recontra jodidos. Hiper recontra jodidos. No hemos podido hacer el diagnóstico cuando estábamos en el quirófano adentro. Este, pues era toda una magma ese intestino. Vino el patólogo, tomó la biopsia y a los 20 minutos nos dijo es Crohn. Es una enfermedad de Crohn. En ambos casos tuvimos que cerrar y dejarlo así, porque pensábamos que era una torsión intestinal, pensábamos que era un síndrome, un síndrome que estaba relacionado con una torsión intestinal, con una obstrucción intestinal, ¿sí? Y hicimos el diagnóstico en el quirófano, fíjense. Las diarreas pueden ser sanguinolentas, se presentan cuando la enfermedad afecta el colon y el recto. Hemorragia intensa en 1 a 2% de los casos, a menudo episódicas.
causan pérdida de peso significativa. Pueden producir fístulas. La inflamación puede evolucionar hacia un patrón fistuloso u obstructivo. Fístulas en el 20 a 40% de los casos. Las más comunes son fístulas entero-entéricas. Uno de mis pacientes tenía fístulas entero-entéricas. Terminó muriéndose. Terminó muriéndose. Pueden ser asintomáticas, pero contribuyen a mala absorción y diarrea. Las segundas fístulas más comunes son las enterovaginales. ¿Ok? Pues producen síndromes de obstrucción. El patrón fibroestenótico de la inflamación da como resultados estenosis, lo que produce obstrucción. Se presenta con dolor abdominal, náuseas, vómitos. Puede ocurrir en todo el tracto gastrointestinal, siendo el intestino delgado el más común. Por eso es que yo les decía, teníamos dos pacientes, entramos a operar a los dos, pensando que eran cuadros obstructivos. Adentro nos encontramos con que había una cosa muy rara, llamamos al patólogo, tomamos una biopsia y después de un rato el patólogo nos dijo es Crohn. No se hace más, no se hace más, no se puede hacer más. Las fístulas perianales representan un fenotipo de enfermedad distinta. 15% de los pacientes tienen fístula perianal al momento del diagnóstico. La incidencia global es del 17 al 43% de los pacientes en algún momento de su enfermedad. Síntomas sistémicos, fatiga, fiebre, ¿ok? Y bueno, ahí tienen otras manifestaciones que acompañan a las enfermedades de Crohn, manifestaciones extraintestinales. Tienen manifestaciones dermatológicas, reumatológicas. Tienen manifestaciones oculares. Miren, conjuntivitis crónicas, uveitis crónicas, epiescleritis crónica. Entonces, miren ustedes las manifestaciones extraintestinales que puede hacer un enfermo. Espero que nunca tengan una enfermedad de Crohn. Es muy complicado. Los hallazgos de laboratorio inespecíficos, trombocitosis, aumento de reactantes de fase aguda, PCR está elevado. El PCR es un biomarcador de la enfermedad. El PCR es para encontrar antígenos, ¿sí? Biomarcadores es muy importante encontrar en esta enfermedad, pero para eso hay que hacer endoscopía y biopsias, ¿sí? Es muy importante las endoscopías, las biopsias y mandar al laboratorio de anatomía patológica, quien va a ser el que nos va a dar el diagnóstico, ¿ok? Bien, ahí tienen algunas imágenes de endoscopía en la cual ustedes ven un intestino súper inflamado, lleno de secreciones purulentas e inflamatorias alrededor, en fin, ¿ok? Y en la histología, pues el infiltrado inflamatorio crónico es el patrón que hay en este tipo de intestinos, preservación de células caliciformes, agregados linfoides, metaplasia de la glándula pilórica, el sello histológico, granulomas epitelioides, ¿ok? El tratamiento, ¿qué les puedo decir? Controlar los síntomas, inducir a la remisión, minimizar los efectos sistémicos, modificar el curso de la enfermedad, evitar hospitalizaciones, cirugías, en fin. El tratamiento es súper complicado, ¿sí? Debemos determinar la severidad de la enfermedad, si es leve a moderada, sin dolor abdominal, sin obstrucción pero con pérdida de peso y bien hidratado. De moderada a severa, falla del tratamiento para enfermedad leve, dolor abdominal, fiebre, 10% de pérdida de peso, náusea, vómito, enfermedad de Crohn severa o fulminante, falla del tratamiento ambulatorio, fiebre alta, obstrucción, peritonitis, abscesos, caquexia, muerte. ¿Ok? Bueno, hay una clasificación que les muestro. Pueden ustedes copiar esta clasificación, donde más se llama la clasificación de Montreal.
donde pues van a ir clasificando de acuerdo a la gravedad de la enfermedad de Crohn. Bueno, entonces fíjense, los pacientes con Crohn, pues son pacientes que están entre los 15 y los 40 años, son chicos jóvenes, gente joven, mejor dicho, chicos jóvenes y gente mayor joven, ¿ya? Eh, bueno, hay algunos medicamentos que se pueden emplear, pero que son de uso del especialista, ¿no? Gastroenterólogo. Bueno, los corticoides son medicamentos que pueden tener un buen efecto también en la enfermedad, pues son enfermedades inflamatorias crónicas, ¿no? Y ustedes saben que el corticoide es un buen antiinflamatorio, pero no podemos utilizar corticoides por mucho tiempo, pero nos pueden mejorar. Y se dan inmunomoduladores ahora, se emplea terapia biológica muy importante para las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y en un 50% se puede lograr la remisión con terapia biológica hoy en día y con inmunomoduladores, ¿ok? Más corticoides. Miren, eso es importante en el avance porque se puede lograr una remisión. Ahí ustedes tienen algunas otras opciones terapéuticas que se utilizan. Bueno, esto es lo que les quería mostrar del síndrome de mala absorción digestiva. ¿Ok? He grabado la clase, probablemente se las dé porque veo que hoy han entrado un poco más. Nos vemos el jueves en la clase presencial. Chao, muchachos.